¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Y todas, que no se me olvida. Espero que estéis todos estupendos. Bueno, señoras, señores, hoy toca hablar de un tema que lleva coleando, al menos en España y en muchos otros países desde hace mucho tiempo. Un tema que despierta sentimientos encontrados, movimientos en contra, opiniones contrapuestas y cambios importantes en las políticas. Pónganse cómodos vuesas mercedes, porque vamos a hablar de la energía nuclear. Bien, para los legos en la materia hay dos clases de energía nuclear. La de fusión, que consiste en fusionar dos átomos de hidrógeno para generar uno de helio y energía, y la de fisión, que consiste en lanzar neutrones sobre átomos pesados, lo que lleva a la creación de otros átomos más ligeros, más una liberación de energía. Entendemos que esto es una simplificación. El objetivo de hoy no es entender la física subyacente en estas dos reacciones. No se trata, el vídeo de hoy no trata de eso. La primera, la energía nuclear de fusión, todavía está en mantillas. Se ha avanzado mucho en los últimos años, a la fuerza ahorcan, pero si hace 40 años quedaban 40 años para tener un reactor funcional, ahora, 40 años después, le siguen quedando 40 años para que se pueda materializar un reactor comercial. Se me entiende, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Se me ha entendido. Seamos realistas. Nadie dijo que crear un sol en miniatura en la Tierra fuera algo fácil. La segunda, la energía de fisión, bueno, su primera aparición en público fue un 6 de agosto de 1945, en una preciosa mañana de verano. A las 8:15, el bombardero B-29, de nombre Nora Gay, soltó Little Boy, la segunda bomba atómica en explotar sobre la faz de la Tierra. La primera, que se llamaba Trinity, lo hizo el 16 de julio en el polígono de White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos. Este evento, más la bomba de Nagasaki 3 días después, junto con los accidentes de la isla de las 3 millas en Estados Unidos en 1979, Chernóbil en la antigua URSS en el 1986 y Fukushima en Japón en 2011, han otorgado una fama a la energía nuclear francamente mejorable. Si añadimos todo lo que se dice sobre el tema de los residuos, ya vamos para bingo. Hagamos un poquito de historia. El primer reactor se construyó en Los Álamos, Estados Unidos, en 1947. Y en 1951 arranca el EBR-1, que es el primer reactor capaz de generar electricidad. Por entendernos, estos constituyen los reactores de primera generación. En el ámbito militar, recordad que tenemos al USS Nautilus, que es el primer submarino nuclear votado en 1955 por Estados Unidos. A partir de aquí, otros países como Canadá, Francia, Italia, la Unión Soviética, etc., van desarrollando sus propios modelos de reactores. A medida que vamos avanzando en el tiempo, se introducen mejoras o diferentes enfoques para la construcción de los reactores. Por resumirlo todo de una forma sencilla, voy a usar esta infografía del foro nuclear para explicar las sucesivas generaciones de reactores que existen. Los generadores que comentaba al principio, primeros años 50, corresponden a la primera generación, básicamente prototipos comerciales con diferentes tecnologías. A partir de los 70 tendríamos la segunda generación, que es básicamente la que se empezó a desplegar de forma masiva para la generación de electricidad comercial. Es a primeros de los 90 cuando damos paso a los reactores de tercera generación, que por simplificar son aquellos diseños de segunda a los que se les han añadido mejoras en el uso y aprovechamiento del combustible, rendimiento térmico, actualizaciones de seguridad y diseño estandarizado. El diseño 3 Plus, parece que estoy hablando de lavadoras, ofrece mejoras adicionales y significativas sobre los modelos 3, sobre todo en seguridad y economía de construcción y funcionamiento. Aquí también estaríamos hablando de los reactores pequeños modulares, que no se nos olvide. La siguiente generación, la 4, que está en estos momentos en desarrollo, basan su diseño en una serie de metas, como sería la mejora adicional de la seguridad, minimización de desechos y de uso de recursos y, por supuesto, reducción de costes en la construcción y operación de los mismos. Al final del vídeo haré algunos apuntes sobre residuos, reutilización y tipos de reactor. Todavía no hay ninguno en funcionamiento, aunque se espera que esto ocurra a lo largo de la siguiente década.
porque a pesar de lo que muchos puedan pensar, la energía nuclear está bastante viva. ¿Para qué usamos la energía nuclear? Bueno, tenemos por un lado la generación eléctrica, por supuesto. Por otro lado, en algunos casos se genera material reactivo para enriquecerlo posteriormente y crear armas nucleares, sí, también sirve para eso. Y también hay material radiactivo para investigación, diagnóstico, medicina, etc. Si miramos la producción anual de energía en el periodo que va del 2010 al 2020, curiosamente el pico corresponde al año 2010, con casi 26 exajulios. A lo largo de la década el valor va fluctuando hasta marcar un registro de 24 exajulios, 23,99, pero para redondear, en el 2020. ¿Qué es lo que está pasando? Para entenderlo vamos a revisar lo que pasa en las diferentes regiones. De las 7 zonas geográficas que estudiamos, solo presentan una cifra destacables 4 de ellas, que son Asia-Pacífico, CIS, que son los países que configuraban la antigua Unión Soviética, Europa y América del Norte. El resto, que serían África, Oriente Medio y América Central y Sudamérica, tienen o valores muy bajos o prácticamente cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues como podemos ver, Asia-Pacífico tiene un pico en el 2010, pero cae de forma abrupta en el 2011. ¿Y qué pasó en el 2011? ¿Os acordáis del principio del vídeo? Correcto, el accidente de Fukushima. Japón empieza a desconectar sus nucleares, por lo que uno de los principales usuarios de la nuclear en el mundo, con 42 reactores, desaparece de la ecuación. El crecimiento en la producción viene de la expansión de las plantas nucleares chinas, unos 42 reactores adicionales. Nota aclaratoria, una central puede tener múltiples reactores. Fukushima tenía 6 de diversas potencias. Es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos para diferenciar entre reactor y central. En Europa pasa algo similar. A partir de 2011, Merkel, la canciller alemana, empieza con el plan de cierre de centrales, lo que hace que, en conjunto, pasemos de estar por delante de América del Norte a estar bastante por debajo. Estoy hablando de Europa. Una cosa, en este gráfico no está reflejado el parón nuclear francés, ya que es algo posterior. Aquí llegamos solo hasta 2020, el parón nuclear francés es un poquito posterior, ¿de acuerdo? Y en América del Norte, pues bastante estable, aunque es cierto que entre 2011 y 2022 Estados Unidos ha eliminado 12 reactores, teniendo una planta de 92. ¿Significa esto que la energía nuclear está en desuso? Pues podría parecer que sí, pero nada más lejos de la realidad, ya que en el momento de elaboración de este vídeo, que estamos en mayo del 2023, el número de reactores nucleares en construcción es de 68, de los cuales uno ya pertenece a la cuarta generación, acordaos de lo que os he comentado antes, y se está construyendo en China. Y después de ver estas cifras, os podéis hacer una serie de preguntas que son muy válidas. ¿Necesitamos la energía nuclear? ¿Qué problemas presenta? ¿Nuclear en vez de renovables? ¿Ambas? ¿Y los residuos? ¿Y la seguridad? Bueno, venga, vamos a ello, vamos a intentar contestarlas. Lo primero de todo es que si estáis interesados en tener más detalles, hay 2 personas a las que seguirlas en Twitter es condición sine qua non. El primero es Operador Nuclear y el segundo es The Good Mafo. Ambos dos hacen una labor impagable en cuanto a divulgación nuclear se refiere. Dicho esto, vamos a dar cifras. Empecemos por los residuos. El total de residuos generados por todas las centrales nucleares a lo largo de su existencia suma un total de 460.000 toneladas. Seguro que estáis pensando que vaya barbaridad. Bueno, pues esto es lo que ocupan las 460.000 toneladas. ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, pues algo que vosotros debéis valorar. La cantidad de CO2 emitida en la generación de energía e industria es de aproximadamente 35.000 millones de toneladas métricas solo en el 2020. Pero estoy jugando sucio. Los residuos nucleares son radiactivos, en muchos casos con periodos de semidesintegración de miles de años. Esto implica que hay que almacenarlos con seguridad y que en muchos casos se almacenen en las propias centrales.
También hay países que optan por enterrarlos en almacenes bajo tierra en zonas de baja actividad sísmica. Pero, ¿por qué se generan estos residuos? Porque los reactores comerciales que hay hoy en funcionamiento aprovechan aproximadamente un 5% de la energía almacenada en el combustible nuclear. Afortunadamente, los nuevos reactores van a ser capaces de reutilizar estos residuos y exprimirlos de una forma más eficiente. He llegado a oír cifras de hasta un 90%. No me toméis este dato al pie de la letra, es una aproximación. Obviamente es requisito un proceso previo para tratarlos y prepararlos para que se puedan utilizar como combustible. Pero bueno, estoy simplificando para que sea fácil de entender. Vamos a añadir otro ingrediente a la receta. Vamos a hablar de espacio ocupado. Por poner un ejemplo, el reactor nuclear Olkiluoto 3 en Finlandia, con una potencia de generación de 1600 megavatios, ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados, algo más de la mitad de un campo de fútbol. Para generar un equivalente en eólica necesitamos aproximadamente una superficie de 500 kilómetros cuadrados, es decir, un cuadrado más o menos de 22 kilómetros de lado lleno de aerogeneradores. Y como ya comentamos en el vídeo dedicado a la eólica, para que exista generación es necesario que haya viento. No sirve de nada tener 500 kilómetros cuadrados llenos de aerogeneradores si no sopla el viento. Siendo honesto, cuando se hacen paradas en las centrales para mantenimiento o carga de combustible, también están paradas, pero al menos estas, salvo avería o accidente, están programadas. Por resumir, la generación de electricidad usando energía nuclear es de naturaleza continua, mientras que las renovables, solar y fotovoltaica, son intermitentes. Y por ir cerrando ya el vídeo, me gustaría hacer una reflexión. Hay un objetivo que consiste en disminuir o eliminar el consumo de combustibles de origen fósil. Perfecto, lo puedo comprar, aunque como ya comentamos en su momento, es un caso de éxito. Tenemos la sociedad que tenemos gracias a este modelo de consumo. Ahora bien, todas las actividades humanas, y en concreto la generación de energía, conllevan una generación de residuos de un tipo u otro. Todos los métodos tienen sus pros y contras, y con ellos hay que jugar. Pero, como le decía hace muchos años a un amigo en una noche de fiesta, macho, estamos para elegir. El cerrar el camino a la energía nuclear es una decisión que no es técnica. Es una decisión de política energética, y ya aviso que son dos términos que a mi entender tendrían que separarse. Deberíamos estar hablando de estrategia energética, que obviamente generará unas políticas para implementarla, pero tal y como está el mundo, renunciar a un método de generación como es la energía nuclear es subirse al ring con una mano atada a la espalda. Un último comentario antes de despedirme. Si veis que en algún vídeo se queda corto lo que estoy hablando y queréis ampliación sobre un tema o que haga uno de contestación a vuestras preguntas, por favor, hacedmelo saber en los comentarios que lo preparo. Y ya, sin más, me despido. El próximo tema a tratar será el último ítem de la lista, que es la hidroeléctrica. Quedarían temas residuales como puede ser biocombustibles, geotermia, energía maremotriz, etcétera, etcétera, pero el impacto que tiene en estos momentos es bajo. Ya los trataremos en su momento cuando hablemos de alternativas y futuribles. Por hoy, suficiente. Un abrazo a todos, cuidaros, chao, adiós.